Las evaluaciones proyectadas en el programa televisal son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Voz para el Cambio, un espacio de compromiso con la verdad, de compromiso con la democracia, con la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Voz para el Cambio es una ventana de opinión, de compromiso con el ideal duartiano, con la defensa de los derechos humanos. Es una voz que no hay manera de callarla, salvo que en un momento determinado no pudiéramos tener los recursos financieros para mantenernos en el aire. Pero después, sobre la faz de la tierra, no hay una fuerza o una voluntad política que nos pueda callar. Es una ventana de opinión, de compromiso con la patria, de compromiso con la democracia, de compromiso con los ideales de los trinitarios, sobre todo de Juan Pablo Duarte, de compromiso con las ideas y el ejemplo de don Gregorio Luperón, de compromiso con las ideas, con la ética y el ejemplo de Manuel Aurelio Tavares, Manolo Tavares, de compromiso con el ejemplo y con la firmeza de patriotismo del coronel de Abril, del coronel de siempre, de Francisco Alberto Camaño Deñó. Pero además es una voz de compromiso con los trabajadores, con los campesinos, con los obreros, pero es una voz de compromiso con los pueblos del Caribe, con los pueblos latinoamericanos. Es una voz de compromiso con los oprimidos. Voz para el Cambio se eleva desde el Canal 28, de nuevo, para todo el país y para el mundo, para reclamar respeto por los derechos ciudadanos, por los derechos humanos. Desde este reinicio de Voz para el Cambio, asumimos el compromiso de ser la voz en la República Dominicana por la excarcelación de un patriota puertorriqueño, Oscar López Rivera, quien lleva 34 años encarcelado en los Estados Unidos por un solo delito: ser un patriota digno de su pueblo, ser un discípulo consecuente del maestro Pedro Albizu Campos. Y este hombre, Oscar López Rivera, 34 años encarcelado y sin embargo se siente libre. Y Oscar no quiere que hablen de luchar por la libertad de Oscar, porque él es un hombre libre en espíritu, en idea, en fortaleza y en amor a su patria, y en la fraternidad con los pueblos del Caribe, con los pueblos latinoamericanos, e incluso en solidaridad con el propio pueblo norteamericano, que sufre y padece a un régimen político excluyente, a pesar de lo que se dice o de lo que se ve. Por ejemplo, el pueblo norteamericano es uno de los más desinformados que hay sobre el planeta Tierra, porque allí las informaciones de los problemas de su propio pueblo, de América Latina, del Caribe, del mundo, no se conocen. Allí la información es manipulada. Hay una completa desinformación en el pueblo norteamericano. Yo he estado en varias ocasiones en aquel pueblo y cuando monitoreo los medios de prensa, hay una manipulación completa, vulgar. Por ejemplo, el caso de los 5 cubanos prisioneros del imperio durante 15 años, el pueblo norteamericano no se enteró por los medios de comunicación formales.
Hubo que recurrir a los amigos, a los solidarios, a los amantes de la justicia en aquel pueblo, un pueblo muy trabajador y muy digno, el pueblo norteamericano, que nos merece todo el respeto del mundo a nosotros. Sin embargo, están dominados por un régimen político imperial que subordina al capital los principios de humanidad, que subordina al ser humano a los intereses mercantilistas, a los intereses del dios dinero. Pero en ese pueblo norteamericano hay mucha gente digna, patriota, solidaria, que aman a la humanidad, que aman la naturaleza. Y a ese pueblo trabajador de Norteamérica, Oscar López Rivera le tiene mucho respeto. Y hay allí decenas, centenares de ciudadanos norteamericanos que están con la causa de la excarcelación de Oscar López Rivera. En el propio pueblo puertorriqueño no aparece quien se oponga a la excarcelación de Oscar. Oscar es un hijo digno de Puerto Rico y ha recibido de su pueblo como tal una gran solidaridad. Y Puerto Rico tiene un caudal inmenso de patriotismo en las mujeres, y estas mujeres son vanguardia en la lucha por la excarcelación de Oscar López Rivera. Este espacio, Voz para el Cambio, tiene un compromiso absoluto con la verdad, con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la libertad, del derecho a la opinión, del derecho a la palabra. Y en ese sentido, entonces, somos y seguiremos siendo consecuentes en la lucha por la excarcelación de Oscar López Rivera. Ayer lo fuimos en relación a los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio. Y por fin, después de un gran batallar, logramos que el pasado 17 de diciembre del 2014, los 5 ya pudieran estar en su pueblo, en Cuba. Y así esperamos desde acá mantener esta tribuna en solidaridad con el pueblo de Puerto Rico, con Oscar López Rivera. Así es que Voz para el Cambio, de nuevo al aire, en esta segunda etapa, desde Telecanal 28, para el mundo y sobre todo para el país. En esta versión de Voz para el Cambio vamos a contar siempre con la presencia en la coproducción y en la co-conducción del hermano Jaime Meléndez, un hombre de la patria. Don Jaime, saludos, me alegra que pueda compartir con nosotros ahora esta segunda etapa de Voz para el Cambio. Bienvenido. Gracias, Alfonso. Y sabe, para nosotros es un honor ligarnos a la causa de la libertad de Oscar López Rivera. De verdad que cuando vemos hechos como este, pues nos llena de indignación que por causa de la ideal de un hombre, de cómo piensa un hombre, sea sujeto a aquello suficiente para mantenerlo en prisión de manera ilegal durante tantos años. Arbitraria, y le digo más a usted, don Jaime, al país y al mundo. Oscar López Rivera, siendo muy jovencito, se va de Puerto Rico a Estados Unidos y allí lo reclutan por el servicio militar obligatorio, y Oscar va a Vietnam a combatir con el ejército norteamericano, y por su actuación solidaria, que su jefe, teniente, cayó herido y él arriesgó su vida y salvó la vida de su comandante inmediato, y por ese hecho Oscar López Rivera fue condecorado. Pero tiempo después, meses, entra en contacto con los independentistas puertorriqueños, y entonces Oscar empieza a tomar conciencia y se da cuenta que él no conocía a Vietnam, ni supo por qué estaba combatiendo en Vietnam, con todo y que lo condecoran el gobierno norteamericano. Y entonces empieza a asumir conciencia de su identidad como boricua y se involucra, se incorpora, empieza a trabajar por la independencia de su patria, de Puerto Rico. Y es por eso que a Oscar López Rivera entonces lo encarcelan y hasta hoy tiene 34 años en la prisión. Pero me he enterado también que Oscar López tuvo la oportunidad de salir de prisión junto con sus compañeros, pero que cuando se hicieron los esfuerzos para eso, solamente le estaban dando la libertad a él, y él rehusó si sus compañeros no eran también libertados junto con él. Eso es correcto. El presidente Bill Clinton
quiso llegar a un acuerdo para excarcelar a Oscar, pero dejando en la cárcel a otros compañeros acusados del mismo delito, de sedición para conspirar. Y Oscar dijo que no, que sin su compañero él no salía de la cárcel. Y ahí está todavía. Pero tiempo después entonces liberaron a su compañero y ironía de la historia, de la vida y de la política y de lo que es el imperio, Oscar quedó encarcelado y a su compañero lo liberaron. Lo que pasa es que los Estados Unidos realmente no se siente muy cómodo cuando se siente en algún aspecto derrotado. No perdonan el desafío. Exacto, es un desafío victorioso. O sea, el de Oscar López es un desafío victorioso porque, como usted decía, iniciando el programa, Oscar es un hombre libre de pensamiento. Sus aspiraciones, sus acciones son libres. Él pudo haber decidido dejar a sus compañeros en prisión y él salir de una manera individual, pero él pensó de manera colectiva. Sus pensamientos no eran individuales, eran colectivos. Entonces, podemos ver que Oscar lo que hizo fue un acto de sacrificio, un acto de filantropía extrema. Puede verse así, pero más bien de solidaridad por sus compañeros. Sus ideales no transigen. Un acto de firmeza y de patriotismo. Y de firmeza, básicamente. Pero y el imperio no perdona el desafío. Eso no. Y Oscar lo desafió cuando dijo: salgo de la cárcel junto a mi compañero. Sí, entonces el presidente Bill Clinton no iba a tolerar eso. Y el sistema como tal, tampoco. Exacto. El imperio no perdona los desafíos de los ciudadanos. Por eso incluso a Filiberto Ojeda lo fusilan, lo asesinan, el FBI en Puerto Rico, el líder de los macheteros, porque Filiberto Ojeda estaba en libertad, digamos que condicionada, porque andaba con un grillete puesto, y llegó un momento en que Filiberto dijo: en mi patria yo con un grillete no, y se quitó el grillete, lo soltó, y entonces se fue a la clandestinidad. Y pasó decenas de años en la clandestinidad. Y cuando lo detectaron, ya Filiberto, un hombre entrado en edad, unos 70 años más o menos, lo fusilaron, lo asesinaron. Es un vil asesinato. Pero bien, y de eso no hace mucho. Son las cosas de la vida, de la historia. Creo que fue en el 2006. Pronto vamos a tener aquí a algunos amigos para hablar con más profundidad. E incluso vamos a hacer aquí una entrevista a Oscar López Rivera en los días por venir. Y la puedo anunciar quizá para los próximos días. Vamos a tener una entrevista con Oscar López Rivera. Jaime Meléndez, hablemos de la seguridad en el país, porque es un tema que es como un dolor de cabeza para los dominicanos, las dominicanas, el tema de la seguridad ciudadana, de cómo el ciudadano dominicano tiene dificultad o tiene miedo para salir a la calle. ¿Cómo usted valora el tema aquí de la seguridad ciudadana en la República Dominicana? Bueno, eso es un tema que abarca toda la geografía nacional. O sea, ya no es un asunto de que, como se consideraba antes, los barrios marginados, que Las Cañitas, Guachupita, Simón Bolívar, Gualey, La Ciénaga, eran los lugares peligrosos, porque ahí se concentra la mayor cantidad de indigentes sociales, de pobres, y por consiguiente se genera un tipo de acción delincuencial. La delincuencia ha tomado ribetes ya profesional en nuestro país, de manera que está a nivel de Estado. La delincuencia ahora, que antes era de abajo hacia arriba, en nuestro país ha mutado y ahora la delincuencia desciende, viene de arriba hacia abajo. Y digo eso porque las acciones de los gobernantes se manifiestan en la sociedad como una reacción. Cada vez que un ciudadano de nuestro país ve lo que sucede con el sistema de justicia nuestro, se siente empoderado para hacer todo lo que la ley dice que no se haga, porque no hay ley, o al menos el sistema de justicia no funciona. Lo último que acaba de suceder, que fue el caso del chivo expiatorio que quieren encontrar en la jueza Aguilda, famosa jueza esta, es, vamos a decir, un punto para uno comenzar a desglosar por dónde anda la situación a nivel de inseguridad de nuestro país. Cada vez que un ciudadano sabe que puede hacer lo que quiera y que en este país no hay un régimen de consecuencia, eso tiende a potencializar y a agravar más el mismo estado de inseguridad que hoy en día estamos percibiendo y sufriendo. De hecho, yo mismo personalmente he sido víctima de actos delincuenciales. Yo he sido atracado por jóvenes que me han asaltado con armas blancas en las manos. Y
mi situación con ellos no ha sido cordial. Porque yo mentalmente me he preparado para lidiar con este fenómeno que se nos da. Y ha resultado que hasta han sido hasta gentiles, porque le he pedido a los que me atacaban, por favor, llévese todo y déjeme mi documento. Y así lo han hecho. Hay algunos que no transigen con eso. Pero lo que digo es que el estado de inseguridad que hoy nosotros estamos viviendo no es más que consecuencia de un régimen de gobierno que manda un mensaje a la sociedad distorsionado de lo que debe ser su rol como gobernante. Es más, el presidente de la República, que es el máximo representante nuestro, debe asumir una posición que sea una posición ejemplar, o sea, mandar una acción, una actitud ejemplarizante a la sociedad, de comportamiento, de palabra y de obra. O sea, no puede haber en el máximo representante una condición en la que él dice una cosa y pocos días después hace otra. La sociedad entiende y ve, aunque él crea que no y se engaña a sí mismo. La gente dice, bueno, este hombre es un mentiroso, este hombre no se puede confiar, entonces ¿por qué yo tengo que ser verdadero? ¿Por qué yo tengo que decir la verdad? ¿Por qué yo tengo que actuar de manera correcta cuando mi presidente no lo hace? Entonces ya eso le da, aunque parezca que no, un grado de poder a la sociedad, al ciudadano común. Y por consecuencia se manifiesta en la clase más desposeída, que es la clase que tiene, por consiguiente, más necesidades. Y como no tiene empleo, como no tiene ningún medio, el Estado no los capacita, no le da los medios para que se capaciten, ni siquiera con carreras técnicas para hacerlo. ¿Qué hacen ellos? Bueno, pues entonces son ellos mismos presas del mismo sistema, porque se le va a acercar a alguien en algún momento que lo va a convidar a ganar dinero fácil, aunque arriesguen su propia vida. La delincuencia en el país es un tema de muchas aristas. Sí. Está la delincuencia de la calle, por unos jóvenes marginados, porque hay un sistema educativo que no les dio la posibilidad de formarse, porque no hay empleos para los jóvenes, y entonces también un elemento que influye en esto es la descomposición de la familia, matrimonios en una disyunción, matrimonios disfuncionales, con una ruptura en la relación de pareja, madres solteras que tienen que trabajar el día entero fuera de la casa, 2, 3, 4 muchachos, padres irresponsables que no atienden a sus hijos. Entonces, todo esto son caldos de cultivo. Además, la violencia que se expresa en los medios de comunicación, la debilidad o la deficiencia de la escuela formal, más a esto agréguele el mal ejemplo de los políticos, de los hombres y las mujeres públicos y públicas, porque no son solo los políticos. ¿Qué no se dice en los medios de comunicación? O en la televisión con películas que solo expresan violencia y que solo inducen a la violencia. Entonces estamos en una sociedad en descomposición. Ahora, uno quiere exculpar o excusar a los jóvenes que cometen una travesura callejera. No, no es excusarlo. De alguna manera son víctimas del sistema, son víctimas de la descomposición de la sociedad. Ahora, usted decía que esta delincuencia que se daba en los barrios marginados llegó a ser una delincuencia de Estado, es lo que se denomina la delincuencia de cuello blanco, es la más grave. Porque esa delincuencia de cuello blanco o la delincuencia de Estado, aquí se llegó a hablar de un narcoestado, es la que causa toda la situación de servicios ineficientes en salud, en educación, la falta de empleo porque no se invierte lo que hay que invertir en la generación de riqueza y de empleo para poderle dar ocupación a esos jóvenes que no encuentran dónde emplearse. Entonces, unos jóvenes con toda la energía del mundo, ¿hacia dónde van? La sociedad y la sociedad política en particular lo va empujando hacia la delincuencia, hacia un camino malo. Ahora, la delincuencia política ha creado unas condiciones para protegerse a sí mismo. Por eso aquí hubo un político, hoy un expresidente, que hablaba de una economía blindada, pero que la gente sabía que no había una economía blindada, que terminó al final blindando la justicia para sí y para los suyos. Entonces, esto acrecienta la desesperanza en el pueblo,
porque hay una justicia secuestrada, hay una delincuencia de cuello blanco que opera con toda la impunidad. Yo he insistido durante un buen tiempo que nos están llevando a un arrinconamiento tal que los pendejos que somos más en la República Dominicana, llegará un momento en que tenemos que explotar, explosionar y entonces tener que arrinconar a los vivos políticos que se creen que son los grandes sabios que pueden vivir engañando al pueblo todo el tiempo. Y decía, o dijo en una ocasión Abraham Lincoln, se puede engañar a todo el pueblo parte del tiempo, se puede engañar a parte del pueblo todo el tiempo, pero no todo el tiempo se puede estar engañando a todo el pueblo. Así es. Es decir, llega un momento en que la gente hastiada, aun cuando lo hayan considerado como un montón de pendejos, llega un momento en que quedan hastiados y entonces revientan, porque ya la caldera llega un momento en que no soporta más presión y tendrá que buscar válvula de escape. Y en esa válvula de escape y en esa explosión tendrá que barrer, como se hizo en Francia en el siglo XVIII, la guillotina, porque nos están llevando como pueblo a tener que tomar la justicia en nuestras manos ante la infuncionalidad de una justicia formal que está a los pies de 2 o 3 políticos con ribetes de delincuentes. Entonces, el pueblo está hastiado de esto, y usted encuentra entonces que un señor de saco y corbata es un funcionario o es un legislador, y todo el mundo sabe que el tipo se ha llevado los recursos del pueblo. Yo recuerdo hace cerca de 2 años, un obispo en México dijo que el dinero, aun cuando proviniera del narco, si se usaba para fines buenos, para fines de fe, Benéficos. para fines benéficos, no era dinero sucio ni era dinero malo. Pero por Dios. Entonces ahora, recientemente, un diplomático nos dice y le recuerda a los políticos dominicanos que no hay dinero limpio de personas sucias. Es como si él tuviera en su oído como un eco aquella expresión del obispo, iba a decir el obispo azaroso de México, que se atrevió a decir, pero claro, no puedo decir estas cosas por televisión, ¿verdad? Que se atrevió a decir que el dinero, si se usaba bien, no era un dinero sucio, que dependía del uso que se le diera al dinero. Uno tiene que oír tantas cosas en esta vida, para eso hay que estar vivo. Don Jaime, vamos a una brevísima pausa aquí en nuestro espacio Voz para el Cambio y retornamos, porque entonces hay mucho más en este su espacio, Voz para el Cambio, una voz de compromiso con la verdad y con el ideal de Juan Pablo Duarte. En esta Navidad te pedimos, conductores, que si toma no maneje y si maneja no tome, que si va a conducir se pongan los cinturones, para evitar accidentes y su familia no llore. Alberto, vamos a cuidar. Si te llaman no conteste y mucho menos escriban de esto. No vayas a hacer que te choquen y que te vuelvan un quieto. Los semáforos y sus luces te hicieron para respetarlos. Si tú lo ves que está rojo, no te atrevas a cruzarlo. Ay, ya me dañó el momento, pero feliz Navidad. Con la me, llevémonos bien. Ellos están poniendo orden para proteger al ciudadano. ¿Necesitas guardar esa grabación que tienes en VHS y no sabes cómo hacerlo? Nosotros sí. Llama ahora mismo al 809-855-5264 y transferimos tus grabaciones de VHS a DVD. No pierdas tiempo. 809-855-5264. Trae tu VHS y llévate las imágenes en DVD. 809-855-5264. Llama ya.
Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una voz de esperanza, una voz de compromiso con el ideal duartiano, con el ideal de Gregorio Luperón, de Manolo Tavares Justo, de Francisco Alberto Camaño Deñó, de Mamá Tingó, de Silvano Lora, de Maximiliano Gómez el Moreno, ese hombre digno. Y qué pena que la descendencia no lo honre a don Maximiliano Gómez el Moreno. Una voz de compromiso con ese pensamiento y con esa práctica de un ejercicio periodístico digno y responsable de Orlando Martínez. Don Jaime Meléndez, aquí en Voz para el Cambio, analizando los temas gruesos. Sería bueno seguir con el asunto de la inseguridad, porque las protestas que se han manifestado en estos días respecto de la OISOE y la demanda del cierre de esa institución, que no es más que una duplicidad de ministerio, porque hay un ministerio que es llamado Ministerio de Obras Públicas, que es el que está llamado a hacer las obras que hace OISOE, y antes de ayer hubo una visita sorpresa de los grupos Poder Ciudadano que se manifestaron exactamente frente a OISOE. Y eso salió en toda la prensa, porque allí se manifestaron un grupo de unos 50 personas reclamando el cierre de la OISOE, y automáticamente las fuerzas represivas del Ministerio de Interior y Policía, el jefe de la policía y por consecuencia el presidente de la República, pues enviaron su fuerza de choque para acallar estas voces que simplemente reclaman que esa institución sea cerrada porque se ha convertido en un antro de corrupción, y por consiguiente de impunidad, porque todavía los principales actores de esa institución no han sido llamados a juicio, ni siquiera para interrogarlo. Entonces, ¿qué es la parte interesante de esto? ¿Qué es la parte que nos llama la atención? Si hemos podido ver, estos reclamos se están llevando a cabo cada miércoles sistemáticamente. Y este miércoles pasado, o sea ayer, pasó la novena, vamos a decir, el reclamo número 9, la semana número 9 en esta actividad. Y el martes se dio uno sorpresa, o sea, hubo 2 días consecutivos. Entonces, ¿qué es lo que nos llama a nosotros la atención? Que el gobierno, con la actitud represiva, tratando de acallar estas voces que tienen un legítimo derecho, avalado por la Constitución, a disentir y a protestar cuando no están de acuerdo con una actitud del gobierno, o digamos una condición que se está dando de manera aviesa, y el pueblo entiende que no, tiene derecho a protestar. El gobierno está forzando a la sociedad a incurrir en tácticas de guerra. Si analizamos bien lo que hizo el grupo Poder Ciudadano y las fuerzas vivas en la sociedad que están vinculadas a este movimiento, utilizaron un método inteligente de burlar a la seguridad, y lo hicieron. ¿Y de qué manera? Vinieron al frente exactamente de la OISOE y vinieron al lugar exacto frente a la oficina del presidente de la República, porque está frente a frente a la oficina, a las oficinas de la OISOE. ¿Qué es lo que nos llama la atención?